Colosenses capítulo 1, versículo 11 dice que seamos fortalecidos con todo poder en la potencia de su gloria. El apóstol Pablo sigue hablándonos acerca del poder que hay en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y hoy quiero continuar esta serie acerca de la sabiduría, la inteligencia espiritual que el Espíritu Santo nos da para poder tener ese conocimiento de la voluntad de Dios. Y les he explicado que voluntad de Dios en sí es lo que Dios piensa, lo que Dios siente y lo que Dios quiere hacer. Cuando nosotros, cuando tú, cuando yo le pedimos a Dios que nos revele su voluntad, Él nos da un propósito para nuestra vida. Y para que nosotros podamos cumplir ese propósito, que en sí es la voluntad de Dios, Él nos da fortaleza. Y por eso el apóstol Pablo dice, fortalecidos con poder. Esta palabra fortalecido significa hacer fuerte, también significa poder sobrenatural. Y también significa poderoso. Y lo que nosotros conocemos como dinamita. Por lo tanto, cuando somos fortalecidos en el poder de Dios, Él lo que hace es que nos capacita, nos da su poder sobrenatural. Tú tienes un poder sobrenatural sobre tu vida y eso es lo que te fortalece. Esa es la fortaleza de Dios en tu vida, el mismo poder de Dios. Y el apóstol Pablo sigue diciendo que somos fortalecidos con el poder de su potencia. La palabra potencia lo que significa es poder y autoridad. Cuando Dios nos da potencia, cuando Dios nos da autoridad, cuando Dios nos da fuerza, la fuerza de su espíritu, casi es como cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón y lo llenaba de aquel poder, de aquella potencia. Por lo tanto, ahora somos fortalecidos en el poder sobrenatural de Dios y Él nos da un poder, nos da una fuerza, nos da una autoridad y esta autoridad dice que es conforme a la potencia de su gloria. La palabra gloria que el apóstol Pablo usa en este versículo es la palabra Shekinah, que todos conocemos como el honor de Dios, como el lugar donde Dios reside, como el brillo de su presencia o la presencia de Dios mismo sobre nuestra vida. Por lo tanto, cuando tenemos la presencia de Dios, Dios nos da su potencia. Cuando tenemos esa potencia de Dios, Dios lo que nos da es ese poder sobrenatural en nuestra vida, en tu vida. Tú necesitas la gloria de Dios para que tú puedas ejercer la autoridad que Dios te ha dado. Y esta autoridad lo que hace es darte un poder sobrenatural. Cuando Dios nos muestra su voluntad, nos revela su voluntad. Cuando Dios te revela su voluntad, el propósito para tu vida, el motivo, lo que Dios quiere hacer. Cuando tú le dices, Señor, yo quiero hacer, Señor, tu voluntad, muéstrame tus propósitos, muéstrame, Señor, tus planes para mi vida, para mi ciudad, para mi nación, muéstrame tus planes, tus propósitos para mi familia, para mis hijos. El Señor entonces te revela su propósito, te revela su poder y Él te da esa gloria, te da esa presencia que te capacita para poder hacer la voluntad del Señor. Por eso el Señor Jesucristo dijo, he aquí yo les doy poder y autoridad para echar fuera demonios, para sanar toda enfermedad y para predicar este evangelio en todo el mundo. Ahora, sigue diciendo el apóstol Pablo que este poder,
esta potencia de su gloria es con toda paciencia. La paciencia que encontramos aquí es la misma que está en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6, que dice que imitemos la fe de los otros anteriores a nosotros, que con fe y paciencia lograron alcanzar las promesas de Dios. Por lo tanto, Dios nos da promesas. Esas promesas que el Señor nos da, estas promesas que encontramos en su palabra, esa promesa de vida, esa promesa de salvación, esa promesa de prosperidad, esa promesa de salud, esa promesa del reino de Dios aquí en la tierra y el reino celestial que Él nos va a entregar con coronas de oro, cuando nuestros nombres han sido inscritos en el libro de la vida. Esta paciencia que el Señor nos da es para que nosotros la ejerzamos con fe, es para que nosotros la ejerzamos y podamos alcanzar las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y sigue diciendo el apóstol Pablo que esta paciencia y longanimidad. La palabra longanimidad es una palabra compuesta por dos, que una quiere decir longus, que es una palabra que viene del latín, que quiere decir largo, y una palabra que dice animus, que es alma. Por lo tanto, esta palabra longanimidad, lo que en sí nos trata de decir es un sufrimiento largo. Bien interesante, porque muchas personas creen que el cristianismo es un cristianismo de sufrimiento, pero no es un cristianismo de sufrimiento mortal, por decirlo de esa manera, sino que es un sufrimiento en base a que recordemos que nosotros hemos salido del mundo de las tinieblas, hemos salido del reino de Satanás, de sus demonios, y ahora hemos pasado al reino de Jesucristo. Y ahora Dios, en este reino, que es el reino de Cristo Jesús, que nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, nos ha dado un nombre, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha capacitado para poder ejercer dominio y autoridad aquí en la tierra. Nosotros, como ahora estamos en el reino de la luz, sufrimos violencia. El reino de las tinieblas te atacan tu familia, tu hogar, tus hijos, tu matrimonio, tus finanzas. Hay un ataque constante, por lo tanto hay un sufrimiento constante, porque hay un choque de dos reinos, y ese sufrimiento que produce las tinieblas, el Espíritu Santo nos capacita para que nosotros podamos soportarlo, para que nosotros podamos tener perseverancia, para que nosotros podamos tener esa capacidad para soportar esas pruebas, para soportar esos problemas, para soportar esa adversidad. Pero al mismo tiempo el Señor nos da esa constancia para poder avanzar, nos da ese poder, nos da esa potencia, nos da esa presencia. Él nos fortalece para que nosotros podamos alcanzar las promesas que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, quiero decirte que el conocimiento de la voluntad de Dios, lo que Dios piensa, lo que Dios siente, lo que Dios quiere hacer, cuando tú se lo pides al Señor, Él te lo da a tu corazón, Él te lo revela. Y cuando el Señor te revela tus propósitos, hay un gozo, hay una alegría en tu corazón, porque eres útil en las manos del Señor y no estarás solo. No importa lo que venga, dijo Jesucristo en las bienaventuranzas, que son bienaventurados aquellos que sufren, que padecen por causa de Jesucristo o de su nombre, porque dice que estos son de ellos, es el reino de los cielos. Por lo tanto, yo te animo para que tú puedas ser fortalecido, para que tengas esa potencia, esa autoridad, esa fuerza, para que tengas esa presencia de Dios en tu vida, para que puedas alcanzar las promesas con esa paciencia y puedas soportar las adversidades de tu vida en el poder del Espíritu Santo. Te animo para que busques la presencia del Señor en oración,
en ayuno, en la palabra, y de esa manera encontrarás el propósito para tu vida, porque Dios te mostrará lo que Él piensa, lo que Él siente y lo que Dios quiere hacer a través de ti para bendecir a muchos otros más. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa.